Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy estará con nosotros el viceministro de Tributación, el doctor Óscar Orué. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos nuestro programa con el viceministro de Tributación, el doctor Óscar Orué. Muchas gracias por estar con nosotros, viceministro. Buenas noches, Estefan. Buenas noches también a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Y bueno, un placer estar por segunda vez en este programa. Sí, así es. Te agradecemos mucho eso, viceministro. Sabemos que tenés muchos compromisos y muchos compromisos asumidos día a día. Doctor Orué, nos gustaría, para clarificar ciertas cuestiones, cuando arrancamos con la pandemia ya en marzo del año pasado, la SED emitió varias medidas a los efectos de aplacar o mitigar las consecuencias que generaba la pandemia en sí en el sector, en la economía del país. ¿Qué medidas trascendentales hoy siguen vigentes y qué medidas ya no siguen vigentes? Nos gustaría conocer un poco, pues causa cierta confusión en ocasiones a los televidentes. Sí, en primer lugar hay que aclarar que nosotros tuvimos un gran desafío, Estefan, porque en el 2020, a partir del 1 de enero de 2020, entró en vigencia la ley 6.380. Esta ley es una reforma tributaria que se llama de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Simplificó en alguna medida algunos impuestos y en otros casos estableció mayor carga a ciertos sectores, ¿verdad? Los están pagando más impuestos. Nosotros a partir de marzo, cuando empezó la pandemia, establecimos ya muchas medidas de mitigación, como por ejemplo la exoneración de multas por contravención, la exoneración de intereses por financiamiento de impuestos, diferentes impuestos en ese momento, la prórroga de impuestos también en muchos casos. Y establecimos la reducción también de impuestos, ¿verdad? Específicamente que tiene que ver a todo lo relacionado con el IVA para sectores gastronómicos, eventos, turismo, hotelería, bebidas alcohólicas también en el caso del selectivo al consumo. Y creo que eso ayudó de alguna manera a mitigar el impacto, ¿verdad? Hoy tenemos una recuperación muy sostenida, pero sigue vigente la reducción del IVA para estos sectores, ¿verdad? También las bebidas alcohólicas. Los gremios han solicitado esto prorrogar hasta diciembre, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que es también importante, considerando esa pregunta, dar una primicia, ¿verdad? Hemos decidido también prorrogar hasta diciembre del 2020 estas reducciones de impuestos, ya sea en el selectivo como también en el impuesto al valor agregado. Estas son las medidas que siguen vigentes, ¿verdad? Ya se estableció a partir de este año los vencimientos de impuestos ya interés por financiamiento, ¿verdad? Cosa que el año pasado habíamos exonerado, ¿verdad? Porque también entendemos de que hay muchos sectores que ganaron dinero a pesar de que el 2020 fue un año complicado, ¿verdad? Y hoy estamos viendo un repunte muy importante desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Hay que también tener en cuenta que nosotros habíamos prorrogado la implementación del IVA y el INR para servicios digitales. Sí. Y eso a partir de este año ya está vigente. De hecho, hubo muchas críticas respecto a eso porque en la tarjeta de crédito venía ya esa carga adicional del 10% del IVA para servicios digitales. Y bueno, hoy ya estamos como que acostumbrados a esa carga que viene en la tarjeta de crédito porque se regularizó ya también. Y bueno, creo que eso es muy importante mencionar, ¿verdad? Que las medidas siguen vigentes hasta octubre en principio y con la prorrogación que va a ser, la prórroga que va a ser hasta diciembre de este 2021. Viceministro, en materia de recaudación, ¿cómo cerramos el primer semestre de este año? En comparación, digamos, con el año pasado, ¿se cumplieron las expectativas? ¿Cómo crees que cerraríamos el año? Bueno, nosotros teníamos una estimación cuando elaboramos el presupuesto general de la Nación para el 2021. El año pasado nosotros pensábamos que íbamos a tener un 8% aumento porque no pensábamos que tan rápido iba a recuperarse la economía, ¿verdad?
pero vimos un repunte muy importante, ¿verdad? Como te digo, empresas que ganaron dinero en el 2020 a pesar de que sea año de pandemia, y vimos realmente un repunte. Nosotros cerramos el primer semestre con un 36% arriba, si comparamos con el 2020, y si comparamos con el 2019, un 14, casi 15% de mejoras, ¿verdad? Y eso es realmente muy importante en términos de absolutos de recursos, ¿verdad? Porque venimos de 2 años muy complicados. 2019 por la sequía, ¿verdad? Los problemas climatológicos hicieron que haya una recesión ese primer semestre, después repuntamos y todo parecía de que el 2020 iba a ser un año muy bueno. Sin embargo, a los 3 meses ya se estableció la pandemia, o sea, llegó la pandemia y bueno, eso hizo que nos retrasemos mucho. Yo creo que en 100 años a nivel mundial hubo un impacto económico muy importante. La ventaja que tiene Paraguay es que como un país que produce alimentos, un país donde tiene una baja carga tributaria y también donde mucha gente siguió trabajando a pesar del problema, creo que muy rápidamente pudimos recuperarnos de esto y bueno, hoy el problema ya es otro, hoy el problema ya viene por la inflación. El Banco Central va a tener que corregir lo relacionado a la política monetaria y también ya empezar a equilibrar un poco la balanza de tal manera que no haya tanta inflación como está sucediendo hoy día. Viceministro, coincido contigo en la baja carga tributaria y esto se mantiene en Paraguay hace décadas. Es más, las inversiones extranjeras apuntan al país y uno de los elementos fundamentales es ese aspecto. ¿No consideras, viceministro, que la baja carga tributaria también lo que hace es que el hecho que un empresario, el hecho que un particular, un profesional independiente esté acostumbrado a lo que llamas baja carga tributaria, también genera una falta de entrenamiento en su comportamiento tributario? Es decir, voy a compararlo con un gerente de empresa, aquel gerente de empresa que tiene que cumplir ciertas metas, ciertos reglamentos internos, ciertos parámetros que le exige la empresa, siempre está preocupado y tiene que ocupar y permanentemente se está capacitando para ver cómo afrontar esas obligaciones que tiene. Algo que yo veo que no pasa en nuestro país, es decir, generalmente el tema del aspecto tributario no forma parte, no es una preocupación que lo llevamos de forma intrínseca y no estamos día a día, el paraguayo no está día a día preocupándose, bueno, tengo que liquidar mi tributo, tengo que hacer esto, tengo este impuesto A, B, C, D. Bienvenido sea esa situación, ¿verdad? Pero ¿cómo la SED trabaja y cómo enfoca el hecho de la capacitación en el contribuyente? O sea, ¿tienen algún plan en ese sentido o algún proyecto? Sí, de hecho. No sé si me entendiste en la pregunta. Entiendo. Es muy importante eso, Estefan, porque acá pareciera ser solo un sector está pagando impuestos y que está formalizado, ¿verdad? La pandemia nos encontró con 1.000.000, casi 400.000 personas que no aportaban a IPS y que tampoco estaban registrados en el registro único de contribuyentes, ¿verdad? Entonces son totalmente informales, ¿verdad? ¿Qué hicimos para poder tratar de formalizar a ese sector? Por un lado establecimos reglas más fáciles a través del simple y resimple, que son regímenes dentro del impuesto a la renta empresarial, en el cual, por ejemplo, en el resimple no hace falta hacer declaraciones mensuales y uno puede formalizarse, tener su boleta, expedir su boleta al vender algo y con eso ya está cumpliendo, ¿verdad? Sin necesidad de llevar una contabilidad, por ejemplo, y sin necesidad de estar mensualmente, como dije, presentando una declaración jurada, que si se olvidó ya tiene una multa de 50.000 guaraníes. Eso flexibilizamos. Y después el simple también, donde reducimos algunas cargas, en este caso procedimentales, de tal manera que le podamos facilitar la vida a la persona y que pueda dedicarse a la actividad económica lícita que quiera, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que entender es que nosotros, al empezar el gobierno, estábamos registrados 820.000 contribuyentes, entre personas físicas y jurídicas. Ahora tenemos casi 1.400.000 contribuyentes, hemos ampliado la base tributaria, de tal manera a que también puedan cumplir todos los sectores y estar pagando. Porque el problema de la inequidad en el sistema tributario era que solo un sector pagaba, ¿verdad? El formal, el que cumple con todas las reglas, a sus empleados le incluyen IPS, etcétera, etcétera. Y había una
podríamos llamar de una manera una desventaja o una competencia desleal. Entonces hoy lo que queremos es, a través de tecnología, poder hacer que ellos se capaciten. Tenemos un canal de YouTube donde pueden entrar a ver todas nuestras capacitaciones que estamos haciendo, también en Facebook. El otro día hicimos un espacio en Twitter, el Space, donde estuvimos hablando de las deducibilidades del IVA, que fue una polémica hace algunos días, ¿verdad? En el cual se comenzó a discutir nuevamente y eso genera cultura tributaria, Sí. ¿verdad? Porque por una equivocación de un periodista me dice a partir de enero de 2020 ya no se puede deducir facturas de supermercado, ¿verdad? Y ahí le hicimos la aclaración de que no tiene que ver con el lugar donde compres, sino que lo que tiene que ver es qué es lo que vos compras para tu fuente productora, si sos prestador de servicios, si sos profesional independiente. Y ahí ya se generó toda una polémica, porque los titulares de los medios decían, a partir de enero ya no se puede deducir gasto de supermercado. Y en realidad no pasa por el lugar de donde uno compra, pasa por la categoría o el producto o el servicio que uno compra para poder generar, en este caso, tu cadena o tu proceso económico, ¿verdad? Si uno es prestador de servicio. Y por ejemplo decían, bueno, pero yo tengo que comer, ¿sí? Y como no puedo deducir la comida si al final yo tengo que comer para trabajar, ¿verdad? Y es muy importante hablar de la capacitación, ¿no? de la cultura tributaria, porque el IVA es un impuesto al consumo. Los 7 millones de paraguayos que consumimos pagamos IVA al comprar algo con factura. Acá lo que tenemos que sacarnos la idea de que ese IVA que yo, si soy prestador de servicios, si yo me voy, vendo algo o presto un servicio, yo soy abogado, yo te presto un servicio a vos, Estefan, y te cobro 3 millones de guaraníes, pero está el IVA incluido. Ese 10% no es mío, ese 10% del Estado. Sí. Entonces, eso es lo que genera un poco de falta de criterio, falta de objetividad sobre el tema del impuesto. Porque cuando nos alimentamos, estamos actuando como consumidores finales y no generadores de producción en esencia. ¿Por qué? Porque sí o sí, trabajo o no trabajo, igual tenés que consumir, igual tenés que alimentarte. Entonces, son cuestiones legales de que hoy más o menos la gente está dándose cuenta de que no había sido así. Y bueno, eso genera de que todos paguen lo que tienen que pagar, ni más ni menos. Eso es lo que queremos, porque tampoco nosotros estamos proponiendo ningún aumento de tributos, ningún aumento ni creación de nuevos impuestos. Quiero profundizar, viceministro, sobre ese punto a la vuelta del aplauso. Si me permitís, volvemos en breve. Volvemos en breve con el viceministro, doctor Óscar Brugué. Volvemos con el viceministro de Tributación. Viceministro, el tema que comentaste en el bloque pasado, me parece oportuno. A eso me refería. Tenemos que culturalizar muchas cuestiones relacionadas a la vida tributaria del contribuyente. Hubieron algunos periodistas que instalaron ciertas cuestiones que la SED terminó por aclararlas. Y a mí me quedó muy clara la aclaración cuando te escuché hablar en algunos medios. Pero fíjate que yo creo que mucha gente, hasta antes de que salgas a aclarar eso, creía o tenía un concepto diferente a ese punto. Gente que por ahí no está asegurada contablemente, tributariamente. Entonces, yo creo que es importante el tema de la comunicación, importante tener un buen feeling con la prensa. Fíjate que me decía el otro día, y ahí surgen las preguntas, yo soy abogado, pues no soy tributarista, pero me dice un cliente, ¿será que yo hago muchos desayunos de trabajo en mi oficina? Dice, y hago fácil 20 al mes. Y me dice, si yo de alguna u otra forma logro precisar en algún instrumento de que lo consumido en mi oficina tiene que ver con mi trabajo, lo voy a poder deducir. En ese caso no, porque es alimentos, ¿verdad? Claro, él dice, porque me dice, yo estoy vendiendo, esta persona me dice, yo vendo una capacitación. Y me dice, y yo vendo capacitación, y te pongo ahí, incluye la capacitación, incluye un catering, incluye un coffee break. Entonces vende el paquete. Claro, entonces en ese sentido, si él hace eso, tiene que estar contribuyendo en el impuesto de la renta empresarial. Ahí sí va a poder deducir eso que él está comprando. Acá hay que aclarar también, Estefan, solo estamos hablando de prestadores de servicios personales.
y de profesionales independientes. Sí, ¿Ok? importante Entonces, eso. entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa que se dedica a eso, voy a poder deducir sin problema. Pero si yo presto un servicio, los alimentos no están incluidos en la deducibilidad. Porque cuando yo compro un alimento estoy en mi carácter de consumidor final. Entonces acá la recomendación que le hacemos a tu amigo es que él se inscriba como contribuyente del impuesto a la renta empresarial y ahí sí él va a poder deducir, si hace capacitación, va a poder deducir en ese caso, ¿verdad? Hay que recordar que en ese caso sí también va a estar incluido el IVA, ¿verdad? Sí. Porque como no está reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, entonces no va a tener que pagar el IVA. Solo en caso de que el instituto, la universidad, el colegio, que es reconocido por el MEC, va a tener la exoneración del impuesto al valor agregado. Eso es muy importante también aclarar. Por eso es que algunos docentes cuando van a una universidad le dicen, le prestan servicio y le dicen exenta, cargame nomás en exenta porque está exonerado el IVA. Pero la mayoría de esas personas tienen que ser en relación de dependencia. Y ahí está la discusión. Supongamos que vos, Estefan, seas un profesional independiente y vos trabajás, vos emitís tu factura. Y vos tenés la posibilidad de poder deducir alimentos. Y yo que soy asalariado, yo no soy contribuyente IVA. Soy contribuyente IVA indirectamente porque cuando compro algo estoy pagando. Pero no soy directamente, o sea, no tengo que hacer mi declaración jurada mensual. ¿Por qué? Porque soy asalariado. En mi caso, yo voy a terminar pagando, o todos esas personas en relación de dependencia van a terminar pagando el impuesto. Pero los profesionales no, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una inequidad en el sistema. Por un lado va a haber gente que va a pagar y por otro lado va a haber gente que no va a pagar. ¿Por qué? Porque va a poder deducir todo. Entonces, la ley que dice, hay cosas que se puede deducir. Que, por ejemplo, todo lo relacionado a la fuente productora, ¿verdad? En el caso de abogado, va a poder deducir el alquiler de su oficina, el agua, la electricidad, va a poder deducir su ropa, ¿verdad? Como trajes, corbata, etc. Va a poder deducir herramientas de trabajo, todo lo que es celulares, computadora, etcétera, etcétera. Ahora, hay que entender el tema de lo que es alimentos. Si uno presta un servicio, o en este caso ofrece una actividad diferente a lo que es prestar el servicio directamente y ya tiene que es capital y trabajo, ahí ya tiene que ser contribuyente del impuesto a la renta empresarial y ahí sí va a poder deducir el IVA. Entonces, esa precisión es muy importante para que la gente sepa también, porque pareciera ser que ahora no, el IVA había sido no podés deducir, ¿verdad? Pues Pero esto ya estaba en la ley, viceministro. eso está del 91 que está así. De la 125 De siempre la estuvo en la ley. 125, siempre estuvo en la ley. Pero esa. no sé si vos coincidís conmigo, capaz que no coincidía, pero esta cuestión que se mediatizó, a mi criterio terminó siendo positiva otra vez. O sea, hubieron 2 semanas donde te habrán tiroteado un poquitito, ¿verdad? Y a toda la institución en sí, pero generó conciencia a partir, más de uno llamó a su contador, che, había sido no... Claro, yo celebro porque claro. discutimos algo que si bien ya está hace mucho tiempo, es como que nos olvidamos nuevamente y tenemos que hacer rememorar, ¿verdad? Mucha gente también me dijo, pero ¿qué es lo que es nuevo si hace tanto tiempo ya está así, Sí. ¿verdad? Pero hay que recordar también que estamos hablando de hace 30 años, ¿verdad? Entonces es importante que se vuelva a hablar del tema y que se instale, ¿verdad? De hecho, después de una reforma tributaria, donde hoy la tecnología ocupa un lugar muy importante en todo el proceso, evidentemente cada vez más los controles van a ser más exhaustivos y va a haber menos posibilidad de poder evadir o de eludir impuestos, ¿verdad? Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace ahora? Uno tiene que cargar la boleta de lo que compra en el sistema Marangatú. Este año es para 13.800 contribuyentes. A partir del año que viene es para todos. Entonces, eso es lo que a muchos les genera una incertidumbre o les genera, no, a la pinta, voy a tener que pagar. Porque, ¿qué pasaba en la práctica, Estefan? Muchos profesionales independientes o prestadores de servicios declaraban o sin movimiento, cuando en realidad hacían movimiento, o presentaba, por ejemplo, facturó en el mes facturó 8 millones de guaraníes y en la declaración jurada determinativa ponía en gastos 8 millones de guaraníes. Entonces no compensaba, ¿verdad? Compensado. Después cuando uno controlaba, cuando la tributación controlaba, le pedía la factura y le decía, no tengo, ¿verdad? Este sistema lo que va a hacer ahora es que va a permitir que todos ya tengan la factura y todos ya crucen la declaración jurada determinativa con la declaración jurada informativa. ¿Qué es lo que es eso en términos sencillos? Yo todos los meses tengo que presentar mi IVA, mi formulario 120. Pero aparte de eso tengo que cargar las facturas
que hacen a lo que yo estoy presentando en mi declaración jurada determinativa. Entonces, cuando cruza la información, ya el sistema directamente va a decir, no cierra lo que él declaró entre sus gastos con las facturas Lo cargadas. que creíste que estaba compensado no está compensado. Exactamente. Tenemos una diferencia de 2 millones o 1 Así millón. mismo. Entonces ya directamente el sistema ya te va a decir eso sin tener que hacer ningún control. ¿Eso a partir de cuándo va a estar vigente, viceministro? Ya está vigente a partir de ahora para 13.800 contribuyentes. Sí. Pero a partir de enero de 2022 va a estar para todos los contribuyentes de IVA, del régimen simple y en este caso del impuesto a la renta personal. ¿La SED, viceministro, tiene alguna instancia previa, no sé llamarle mediación? Entiéndase, aquel profesional independiente, aquella empresa, aquella MIPYME, aquel particular que tenga alguna situación irregular en su contabilidad o en su manejo tributario, que quiera evitar la fiscalización. ¿Existe alguna instancia previa? Si la SED le va a decir, señor fulano de tal, hemos detectado estas inconsistencias en su contabilidad y bueno. Eso le llamamos nosotros seguimiento impositivo. Claro. Te enviamos un correo en el cual te decimos, vemos una diferencia Sí. y tiene un tiempo para regularizar o rectificar, ¿verdad? Sí. La rectificación del punto de vista... Eso no le va a generar ninguna multa. Pero si no regulariza en cierto tiempo, ahí pasa a fiscalización y ahí se le aplican las multas correspondientes. Lo que nosotros cuando asumimos el gobierno dijimos, tenemos que cambiar un poco el sentido de que tributación tiene que ser un cobrador de multas. Tributación tiene que ser un cobrador de impuestos. Entonces hoy nosotros, si se fijan en la estadística, el nivel de multas que aplicamos es muy menor a lo que aplicaba el gobierno anterior, en primer lugar, ¿verdad? Porque siempre se aplicaba la multa máxima, que es 300% en caso de defraudación. Nosotros siempre estamos estableciendo un criterio más objetivo, en el cual cuando hay aceptación, dejamos en 100%, que es el mínimo, ¿verdad? O en caso de que haya omisión, 50%, ¿verdad? Pero nosotros no queremos multarles, nosotros queremos que paguen lo que tienen que pagar, nada más, ¿verdad? Y ellos van a tener esa oportunidad a través del seguimiento impositivo. También tienen una posibilidad, en caso de que de repente cambió de contador o de repente... Ahí te interrumpo. ¿Sabes Sí. por qué te preguntaba? Ya tengo varios casos de... O sea, acuérdate, viceministro, que no todo el mundo... O sea, hay gente que deja en mano su contador, el contador tiene el PIN, el contador tiene el correo, o sea, el contador maneja todo. Entonces, muchas veces el contador puede cometer algún tipo de error en la presentación, en la declaración, lo que sea, y va omitiéndole al cliente estas situaciones y después el cliente se encuentra con una fiscalización. Mi pregunta iba más dirigida... obviamente uno declara el correo electrónico cuando se inscribe a la SED, ¿verdad? O sea, yo pregunto si el contribuyente, sin necesidad de pasar por su contador, tendría la posibilidad de evitar una fiscalización regularizando ciertas situaciones. Sí, va a poder. Va a poder. Va a poder. De hecho, eso justamente quería mencionar. Nosotros ahora establecimos lo que se llama el tercer autorizado. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros recomendamos es no otorgarle tu contraseña al contador. ¿Qué es lo que hace? El sistema te permite, uno entra con su clave de acceso, ¿verdad? Y el sistema te permite autorizarle a un tercero que ingrese a tu cuenta y presente su declaración jurada. Como uno no maneja, porque dejamos todo en manos del contador, Sí. pero dale el tercero autorizado de tal manera que él no utilice erróneamente eso o incorrectamente. ¿Por qué? Pasó muchos casos en los cuales, o tuvimos casos en los cuales el contador, por mala fe o de repente por equivocación, presenta una declaración incorrecta, ¿verdad? Eso hace que el contribuyente sea el responsable y el contador dice no, porque para tributación la persona que tiene la contraseña y utilizó esa contraseña es el responsable, ¿verdad? Entonces, en el sistema uno directamente le puede otorgar la autorización a un tercero y uno puede ver lo que presentó, cuánto pagó, si presentó correctamente, etc. Es cuestión de entrar en un tutorial que está en nuestra página web y ver cómo se utiliza el tercero autorizado, y con mucho gusto uno va a poder hacer eso, y con eso se ahorra un problema muy, muy grande de repente cuando no tiene tanta confianza con su contador. Muy buena la explicación, viceministro. Quiero un corte más y volvemos en breve. Seguimos con el viceministro Óscar Orué. Volvemos con el viceministro Óscar Orué. Viceministro, mencionaste en los bloques anteriores, hablaste de la informalidad, es un tema ampliamente debatido en varios de los últimos programas.
La SED en esta pandemia logró, digamos, formalizar a muchas personas. Lo que quiero, y empresas también, quiero consultarte, para la SED, ¿formalidad es sinónimo de tener RUC o va más allá de ese solo factor? Va más allá. La informalidad no es solamente tener el registro único de contribuyentes. La informalidad es cuando uno tiene, a pesar de tener el RUC, no emite la factura, ¿verdad? O de repente yo vendo por 50 millones, pero hago figurar que solo vendo por 10 millones. Eso, por ejemplo, es también parte de la informalidad y la parte de lo que es la evasión de impuestos. Entonces, yo creo que eso tenemos que luchar contra eso y estamos trabajando desde la Subsecretaría de Tributación para poder corregir eso de manera mucho más sencilla, ¿verdad? Pero nosotros siempre tratamos de decirle a los contribuyentes, ¿verdad?, que sean bien asesorados, ¿verdad? Nosotros inclusive estamos preparando un proyecto de ley en el cual establecemos o queremos establecer las obligaciones, los derechos y las obligaciones de los contadores, de tal manera poder darle un grado de responsabilidad si es que presentan mal o si hay actitud dolosa de parte de ellos para con sus clientes, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en esa línea porque vemos la necesidad también de establecer reglas claras para todos los profesionales. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Creo que este mes que viene, octubre, ya vamos a estar, si Dios quiere, presentando el proyecto de ley al Congreso. Este tema te lo consulto y quiero desviarlo al ámbito del sector financiero. Muchas empresas, muchas personas físicas que en esta pandemia estuvieron con una acuciante necesidad de ser asistidas crediticiamente, reportaban que me denegaron el crédito porque me dicen que soy informal. Y no logro entender, yo tengo mi RUC, yo declaro correctamente, pero me dicen que no tengo libros contables en regla, no tengo hojas rubricadas, soy una sociedad anónima, mi asamblea de accionistas no la comuniqué a la abogacía del Tesoro y la SED me pide la comunicación a la abogacía y la abogacía me pide la declaración, o sea, la comunicación representante ante la SED. Entonces, aquí concluimos, al menos yo lo concluí ya hace varios programas, que en Paraguay ser formal cuesta, es caro. O sea, la informalidad no es una cuestión simple. Y yo lo vengo preguntando a diferentes representantes lo pregunté a gente del Banco Central, al ministro de Hacienda, presidenta de la AFD, te la traslado también a vos. ¿Existe alguna política pública, alguna política de Estado que tienda a colaborar con aquel sector de la población que no puede asumir un costo de formalidad en esos aspectos? El que ya dice, ya tengo mi RUT, ya tengo la voluntad de ser formal, pero no puedo contratar a un abogado para que haga mi comunicación a la abogacía del Tesoro, no puedo contratar a un contador. O sea, rubricar las hojas hoy en día tiene un costo, o sea, ahí se tarda. En el caso del simple, no hay que llevar libros rubricados. Claro, y a eso voy. Claro, ¿Cómo fomentar eso? Claro, la política que nosotros implementamos con la reforma tributaria fue justamente establecer la diferencia en los sectores. El sector que tiene más dinero tiene que aportar más. ¿Quiénes son esos? Socios, dueños, accionistas de empresas, sector agrícola y pecuario y los agroexportadores. Estos sectores, estos tres sectores, sin lugar a dudas, pagan más de impuestos, ¿verdad? Pero por el otro lado, establecimos medidas más fáciles o sencillas de tal manera a ir formalizando a través del régimen simple y del régimen re simple. Entonces le decimos a la gente, bueno, en el caso de los libros rubricados, con el simple no hace falta tener el libro rubricado. Y si uno no tiene un nivel de facturación que supere los 80 millones de guaraní en el año, puede inscribirse en el re simple, no va a tener que pagar IVA, ¿verdad? Entonces, estamos flexibilizando para esos sectores porque eso forma parte de una política de Estado. Yeah. Cuando hablo de política de Estado estoy hablando de que esto va a superar los ejercicios presidenciales, porque esto queda ya como una ley general. Entonces, se trabajó en esa línea con el sector privado, no es que lo hicimos solamente desde el Ministerio de Hacienda. Se hizo a través de una comisión técnica económica tributaria donde participó el sector privado, representantes de gremios, abogados tributaristas, contadores, etc. Fue bastante inclusiva ese grupo, esa comisión, que fue posible hacer una verdadera alianza público-privada de tal manera por eso que salió tan rápido la ley, ¿verdad? Porque no hubo tantos cuestionamientos. El único sector que cuestionó mucho fue el sector agroexportador, ¿verdad? Porque ya no le estamos devolviendo el IVA
a los productos agrícolas en estado natural que se exportan. Entonces ahí ellos también nos tuvieron contentos con eso. Pero hoy ya están adaptados, ya saben que esas son las reglas de juego y bueno, ya hay mucha más previsibilidad y seguridad jurídica. Pero sí hay una política económica y una política de formalización también con el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Y también con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Donde estamos trabajando coordinadamente y de tal manera que podamos facilitarle a la gente esa pequeña, esa mediana, esa microempresa o esa empresa familiar que se está creando de tal manera a ahorrarle la burocracia estatal. Sí, la burocracia estatal, y yo creo que el crecimiento de la formalidad en nuestro país va a ser clave, más aún teniendo en cuenta este reporte que, o al menos esta información que la hizo pública el presidente del BID recientemente, donde habla y dice que el Paraguay es uno de los países donde existe mayor posibilidad, mayor factibilidad para realizar inversiones. Para mí que tenemos que ayornarnos a lo que el mundo está comenzando a pensar en nuestro país y para ello la formalidad y eliminar la burocracia o por lo menos disminuirla es un factor clave, viceministro. Sí, imagínate que en mi carácter de viceministro de Tributación también ocupo el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas, ¿verdad? Bajo mi presidencia ya aprobamos 3 zonas francas. Una que es la de Omega Green, donde hay una inversión de $800 millones, una fábrica de biodiesel que va a ser en Villeta. La segunda que es Paracel, que es una empresa que va a... Concepción. Concepción, en celulosa, ¿verdad? Y la tercera que es TOSA, que es Zona Franca de Servicios, ¿verdad? Donde se va a establecer va a poder brindarse a los que quieren venir a instalarse en Paraguay y prestar servicios desde Paraguay. En uno es $800 millones, en otro es $3.200 millones la inversión y en el último es $22 millones. Y eso lo hicimos en 3 años, ¿verdad? Es muy importante la inversión que estamos recibiendo extranjera, solamente en un régimen que es zona franca. Después tenemos la ley 6090, que es la ley de inversión, etc. Estamos viendo mayor dinamismo y estamos viendo también capitales uruguayos y también principalmente argentinos que están invirtiendo en el sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una previsibilidad. El otro día estuve en un espacio en Twitter donde un economista argentino me pidió hablar un poco sobre los regímenes tributarios en Paraguay. Y fue muy interesante, más de 300 personas, 300 hermanos argentinos que querían un poco venir a invertir acá en Paraguay. Sí. Y eso fue muy importante y creo que la visibilidad que estamos teniendo y más por el manejo que tuvimos de la pandemia, creo que la historia después nos va a juzgar. Y creo que estamos en el camino correcto, se hicieron los deberes, se hicieron como nunca antes. Imagínate que siendo un país donde la carga tributaria es baja, a pesar de eso igual reducimos impuestos para algunos sectores. Entonces yo creo que lo miramos de forma positiva y se respetó mucho el criterio técnico del Ministerio de Hacienda. Creo que este gobierno también tiene el mérito de que todo el equipo económico, un equipo ya de años de experiencia en el Ministerio de Hacienda y es como que se le escuchó a la gente en la casa. Yo voy a celebrar siempre una cuestión que creo que hasta el momento y lo logró únicamente el Banco Central del Paraguay a través de las décadas de varios gobiernos y creo que bajo tu administración lo estás logrando vos. Tomar decisiones fuera, despolitizar las decisiones y darle el respeto institucional a un ente público. No podemos negar que la moneda paraguaya, el guaraní, es una moneda muy fuerte a lo largo de los años y la estabilidad financiera de nuestro país siempre estuvo un poco, digamos, ajena y no estuvo supeditada a las cuestiones políticas. Yo celebro eso y creo que iniciaste un cambio en la SED y para mejor, ¿verdad? Yo te lo hablo en relación a tu gestión, viceministro, ¿verdad? Y quiero aprovechar el programa para facilitarte. Quiero ir a un corte y sí, ahí tengo varias preguntas de referentes de gremios de empresas de crédito que me trasladaron ciertas cuestiones para consultarte y quiero tocarlas contigo en el próximo bloque. Sin problema. Volvemos en breve con el viceministro Oscar Orué.
volvemos con el viceministro Óscar Orué. Viceministro, el sector de empresas de crédito, entiéndase, empresas que se dedican al rubro crediticio, pero que no son bancos ni financieras. ¿Qué debe pasar? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el proceso a seguir para que las previsiones de este tipo de empresas sean deducibles? Hoy no lo son. Hoy en un 100% estas previsiones no son deducibles, ni tampoco los intereses que se devengan a futuro. Ahora entiéndase, en una operación de crédito morosa. Existe un camino, es una preocupación del sector. ¿Por qué te digo, viceministro? En esta pandemia se notó un factor clave fue la asistencia financiera, y hay un sector desatendido, hay un sector donde los bancos y las financieras no penetran, las MIPYMES, los emprendedores, la gente no formalizando un 100%, y que obviamente apostar a otorgarle un crédito a ese sector es asumir un riesgo muy alto. Entonces, la morosidad para este tipo de empresas es mucho más elevada que para los bancos y financieras. Entonces, la consulta va a lo siguiente: ¿qué debe de pasar para que puedan deducir las previsiones que tienen este tipo de empresas? Bueno, en primer lugar, agradezco tu expresión, Estefan. En realidad no soy yo el único que está haciendo esto. Hay todo un equipo dentro de la Subsecretaría de Tributación que está trabajando, directores, coordinadores, funcionarios, ¿verdad? Contratados, o sea, hay un equipo humano muy bueno, ¿verdad? Yo solamente doy la cara. Así es que las felicitaciones también van para ellos. La hacemos extensiva. Hacemos extensiva, ¿verdad? Así es que es muy importante hacer esa precisión. En segundo lugar, con relación a tu pregunta, eso tiene que únicamente ir por un cambio legal. Porque justamente dentro de esta reforma tributaria y dentro de la Comisión Técnica Económica Tributaria se analizó estos aspectos. Inclusive el sector seguro está aportando más también, porque se limitó deducibilidades que antes había, ¿verdad? En el caso de los bancos sí están previstos, porque hay que entender también de que cada sector de gremios empresariales pusieron representantes en la Comisión Técnica, ¿verdad? Entonces ellos siempre defendían su sector y siempre explicaban técnicamente los motivos. Yo creo que el camino para esto es que el gremio del crédito en sí, ¿verdad? De las casas de crédito, se reúnan con nosotros, veamos los casos en particular que podemos discutir y vamos a evaluar y vamos a ver desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, cómo va a impactar eventualmente un posible cambio. Nosotros no estamos cerrados a escuchar y a debatir sobre lo que tiene que ver deducibilidades. Inclusive en el caso también que siempre nos cuestionan es el 1% para personal superior, ¿verdad? Que también son socios de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué se puede deducir 1% nomás y no por lo menos un porcentaje mayor? También podemos discutir eso, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de establecer una mesa técnica y ir discutiendo y ver si podemos llegar a unos consensos respecto a los cuestionamientos que están haciendo, en este caso, el sector de crédito. Está también en el sector y en varios otros, siempre sobrevolando dos tesis, ¿verdad? Están los tributaristas que interpretan que al momento de conceder un crédito, el hecho generador se gatilla al momento que uno concede el crédito y desembolsa el crédito, entonces uno tiene que facturar el 100%. Y otros dicen, no, yo facturo a medida que voy cobrando. Es decir, yo no facturo el 100% del crédito, sino si doy un crédito a 12 o 18 meses, mi tributarista me dice que tengo que facturar mes tras mes. Y hay una tercera postura ahora, dice, ¿será que si otorgo un crédito y tengo primer mes de mora, segundo mes de mora y tercer mes de mora, y en un momento dado facturo y quiero diferir el pago del IVA, dice, si yo no estoy cobrando esa cuota? Bueno, recordemos que el IVA lo tiene que asumir. Lo que pasa es que, viceministro, muchas veces, muchas empresas, al efecto de volverse competitivas en el mercado, te otorgan un crédito y dentro de la cuota del crédito, o sea, la empresa en sí no le cobra al consumidor final el IVA, absorbe como un costo. IVA, como un costo. Entonces, para volverse competitivo. Resulta que después tenés que ese consumidor de crédito no paga ni la primera, la segunda, y bueno, no paga ni una cuota. Entonces, ahí viene la tesis. ¿Será que yo en un momento dado puedo sí facturar, pero diferir el IVA? O sea,
No sé si me hago entender en Sí, estas sí. cuestiones. Nosotros establecimos, justamente por pandemia, algo que no mencioné era que seguimos estableciendo flexibilización en financiamiento. Creo que la Administración Tributaria de Paraguay es la única a nivel latinoamericano que hace fraccionamiento de impuestos. O sea, puede fraccionar su IVA sin ningún problema, hasta 12 cuotas. Si es más la cuota, si solicita más, puede solicitar por expediente, se analiza la situación particular de la empresa y ahí se le otorga. Normalmente se suele dar hasta 24, 18, 15 cuotas, depende. En algunos casos ya hasta 36 si es que el monto es muy elevado, etc. Entonces eso pueden hacer. Ahora, con relación al tema de las preguntas son muy técnicas y hay que ver un poco la naturaleza de cada una de las prestaciones que están haciendo en el caso de crédito, ¿verdad? Porque normalmente nosotros no le obligamos a los contribuyentes a actuar de tal o cual manera. Pero para eso, para poder conocer la particularidad que tiene la empresa, puede hacer una consulta vinculante y ahí nosotros le vamos a responder correctamente y esa consulta vinculante le sirve porque jurídicamente es la única consulta que tiene una validez directa, jurídicamente hablando, Sí. valga la redundancia. Entonces, creo que ese es el camino, ¿verdad? Si hay alguna duda, que se puedan hacer las consultas vinculantes para poder clarificar esos temas, porque yo no quiero responder en términos generales, porque eso puede generar una confusión, porque hay que ver la característica de cada una de las empresas y qué tipo de préstamo, cómo es que se le da, qué condiciones, qué dice el contrato. O sea, hay que analizar muchas variables para poder dar una respuesta general. Por eso que hay diferentes criterios sobre el tema de la facturación. Entonces, yo lo que le invito a la gente, específicamente al sector de crédito, es que se acerquen a tributación, puedan pedir una audiencia conmigo, yo con mucho gusto con el equipo jurídico le vamos a recibir, o que hagan su consulta vinculante directamente por el sistema y se le va a estar respondiendo correctamente el caso particular. Y si se solicita algunos datos adicionales para poder complementar esa pregunta y poder tener datos más precisos, se suele hacer también eso, así es que eso sin ninguna duda vamos a poder responder correctamente. Me parece muy, muy interesante. Voy a estar conversando con el presidente del gremio, el ingeniero Max Rejalá, por ahí en principio para hacer un acercamiento al gremio y tener alguna reunión con tu equipo jurídico. Y luego también trabajar un poco en la consulta vinculante, que creo que eso va a vislumbrar un poco y dar luz a ciertas cuestiones interpretativas. Lo que ¿verdad? nosotros queremos es darle previsibilidad de seguridad jurídica y que los sectores sigan trabajando, en este caso el sector de créditos, ¿verdad? Que sigan trabajando tranquilamente porque es uno de los pilares importantes de la economía, ¿verdad? Entonces lo que queremos es asegurar que se paguen correctamente los impuestos. Yo tengo una mirada más bien económica antes que fiscalista, ¿verdad? Fiscalista digo que solamente hacer lo posible para recaudar, no importa cómo, ¿verdad? Pero yo tengo una mirada más económica porque sé que es la única forma de poder incentivar a los sectores que sigan teniendo mayor dinamismo y de esa manera tenga un efecto rebote dentro de todo lo que es la economía, ¿verdad? Coincido plenamente contigo. Muchas gracias, viceministro. No, por gracias estar- Esteban a vos por la invitación y también a toda la teleaudiencia. Un placer compartir este programa contigo y bueno, estamos siempre a disposición desde la Subsecretaría de Tributación con todo el equipo. Así que mi saludo y respeto a cada uno de los televidentes. Muchas gracias. Estuvimos con el viceministro de Tributación, Oscar Orué. Lo esperamos el próximo jueves, Canal Pro, 21 horas. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.